Bien, entonces el día de hoy vamos a ver los componentes del etiquetado nutricional, pero también me gusta la palabra, agregué hace mucho tiempo ya la palabra fundamento, porque también me gusta que ustedes, miren, me acabo de dar cuenta que dice, que acá dice, es componentes, ahí sí. Ya. Porque también me gusta que ustedes entiendan de por qué existen estos mensajes, cuál es el fundamento, cuál es el fin de tanto del etiquetado como de sus componentes, ¿sí? Además que son estudiantes de nutrición. Esto lo tienen que saber. Bien, el etiquetado nutricional nace de un contexto en donde, como les decía en la clase anterior, todos los avances de la industrialización, de la urbanización, del desarrollo económico y de la globalización hizo que, por supuesto, muchos países pudiesen desarrollarse, ¿cierto? Algunos países subdesarrollados pasaron en vía de desarrollo, etcétera. Sin embargo, todos estos adelantos tuvo como un efecto colateral, que fueron los cambios en los patrones alimentarios de la población. Y este cambio de patrones se vio caracterizado por un aumento del consumo de alimentos procesados, refinados y que son densamente energéticos, en desmedro de algunos grupos de alimentos como por ejemplo frutas, hortalizas, legumbres, cereales integrales. Este patrón de consumo ha llevado a que la población consuma una mayor cantidad de energía, azúcares simples, grasas, grasa total y grasa saturada, y sodio. Obviamente que si este patrón de consumo se mantiene en el tiempo y es excesivo, repercute en el estado de salud de las personas, así como también en el estado nutricional. Y entonces, todas estas condiciones, acompañado de otros estilos de vida no saludables, como por ejemplo el sedentarismo y el tabaquismo, explican gran parte de la prevalencia de todo lo que tiene que ver con enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la alimentación, ¿cierto? Aquí tenemos la diabetes, la hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, etcétera. Y este es el modelo que ha sido como planteado incluso por la Organización Mundial de la Salud para explicar gran parte de los cambios epidemiológicos, no solo en nuestro país, sino que también a nivel mundial. Entonces, dado que hay un aumento de la enfermedad y de las enfermedades crónicas no transmisibles, es que los países empiezan a crear políticas que permitan fomentar hábitos saludables en la población. Pero ¿cómo yo le entrego una... o cómo yo le facilito a la población que pueda tomar decisiones en torno a la alimentación saludable? Indudablemente hay un tema de educación, obviamente. Sin embargo, dentro de todas estas estrategias para que la población pueda adoptar una alimentación saludable, nace el etiquetado nutricional, que es una herramienta práctica, como ya vamos a ver más adelante. En este mapa que está coloreado en morado, amarillo y blanco, les muestro aquellos países que, por ejemplo, tienen una política de etiquetado nutricional, ya sea mandatorio, que es los países que están en morado, que son gran parte, aquí estamos nosotros. En amarillo, aquellos países que el etiquetado nutricional es voluntario y se implementa solamente cuando el fabricante hace alguna alusión en relación al contenido nutricional de ese alimento. En nuestro país antes era así, antes de 2006, ahora ya es obligatorio. Y en blanco están aquellos países en donde esta información no fue encontrada. Este mapa sí es un poco antiguo. Ahora último encontré este, que lo encontré súper interesante. Es un poco abrumador, tiene harta información. Sin embargo, pueden ver ustedes en color naranjo aquellos países que de forma voluntaria tienen niveles interpretativos. Eso quiere decir que tienen estas imágenes que son visuales y fáciles de interpretar, como los sellos de advertencia, en el caso nuestro.
tenemos países que lo tienen de forma voluntaria, que son los países en naranjo, y en este como rosado, aquellos países que es mandatorio. Entonces, por ejemplo, me parece súper interesante porque si se dan cuenta, todo lo que es Latinoamérica está como muy cargado a estos formatos como más de advertencia, en donde se indica en la presencia de un alto contenido de estos nutrientes críticos. Después vamos a ver por qué es nutriente crítico. Por ejemplo, tenemos en México, tenemos en Perú, Chile, Uruguay y Brasil. Por el lado europeo, si se dan cuenta, se destacan signos que son, por ejemplo, como tipo semáforo, eh, o por ejemplo estas pilas, en el caso de Tailandia, que nosotros los vemos más que nada en los productos Nestlé, que ocupan mucho las pilas en la cara frontal. Y si se dan cuenta, en Latinoamérica, básicamente estos niveles interpretativos están más cargados como estos nutrientes críticos. Sin embargo, en estos otros países abordan como toda la gama de nutrientes y le van poniendo estos colores tipo semáforo. Este mapa está en la página del Global Food Research Program, por si alguien está interesado y quiere tener mayor información. Esta página es súper interesante y reúne mucha información en relación al etiquetado o food labeling a nivel tanto de Latinoamérica como de todo el mundo. Así que es muy interesante. Primera vez que veo todos los tipos de etiquetado que existen en el mundo. ¿Cómo se ha comportado el etiquetado nutricional en nuestro país? El etiquetado ha tenido una evolución desde que, por ejemplo, empieza a aparecer en el año 96, por ejemplo, el etiquetado nutricional solamente aparecía en aquellos alimentos en donde el fabricante hacía declaraciones nutricionales. Por ejemplo, si el fabricante decía, este alimento tiene calcio, ya, ese alimento tenía que tener etiquetado nutricional, pero es voluntario. Ya, el etiquetado se vuelve obligatorio a partir del año 2005, ya a partir del año 2006. El etiquetado nutricional se vuelve obligatorio. Yo en 2006 estaba entrando a la universidad recién. Y ahí se vuelve obligatorio para todos los productos que se venden envasados, ¿ya? El etiquetado no aplica para aquellos alimentos que se venden a granel, es decir, alimentos que ustedes pueden comprar en las ferias libres, por ejemplo, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, cereales, etcétera, frutos secos, a granel, no. Lo mismo que en las tostadurías, lo mismo en las carnicerías, la carne a granel no, ¿ya? Pero sí tiene que estar en todo alimento que se vende envasado. Luego, en el 2012, se crea la Ley de Composición Nutricional y su Publicidad, que es la Ley 20.606. Y acá, como les decía, el etiquetado va evolucionando y va evolucionando en función de la epidemiología del país. Primero era voluntario, después empezamos a ver cierto aumento de la prevalencia de obesidad y enfermedades crónicas, por lo tanto la información nutricional se vuelve obligatorio como una herramienta práctica. Y en el 2012 se crea esta ley, que la 20.606, que la parte de composición nutricional tiene que ver con los sellos de advertencia, que los vamos a ver más adelante. Pero además esta ley se complementa con la publicidad. ¿Y por qué con la publicidad? Porque esta ley nace principalmente con un enfoque de riesgo que es para niños menores de 14 años. En el fondo, ya en Chile no solamente la obesidad y las enfermedades crónicas estaban presentes en la población adulta y adulta mayor, sino que también en los niños. Y a raíz de esos valores y de esas cifras es que nace la ley 20.606. Y es por eso que viene todo esto de la publicidad, eh, de... no sé si algunos están más interiorizados en esta ley, pero en el fondo hay ciertos horarios en donde hay cierta alimentación que no se le puede hacer propaganda en la tele. Por ejemplo, ya en los supermercados no pueden estar estas personas disfrazadas, por ejemplo, de ratoncito y, no sé, ofreciendo galletas o cereales. Lo mismo en los kioscos de los colegios. En el fondo viene toda una parte de publicidad que nosotros no vamos a ver en esta oportunidad. Sí vamos a ver lo de composición de alimentos,
pero en el fondo para que ustedes sepan que es una ley mucho más amplia. ¿Sí, Francisca? Pero en esta misma ley le quitaron los animales a los cereales también, por ejemplo. ¿Cómo? Había visto que le habían quitado, por ejemplo, los Sí, animales a los cereales. ¿En en eso algunos me casos, acuerdo? sí, en algunos casos se pudo hacer, porque en el fondo, ¿qué es lo que se postula? Que todo esto que, todos estos animalitos y todo llaman la atención de los niños quieren consumir este tipo de productos. Se pudieron en algunos productos, no en todos, porque en algunos productos, por ejemplo, en el caso del Chocapic, el perrito era parte de la marca registrada del producto. Y si es parte de la marca registrada, en el fondo ahí había todo un tema legal que en el fondo no se puede eliminar. Por lo tanto, aquellos productos que pudieron hacerlo o defendían esto de la marca registrada, que en el fondo no es solo el nombre Chocapic, sino que también el perrito es parte de la marca, la imagen, eh, no fue removido, pero en el fondo son productos que no puede estar después el perrito de Chocapic disfrazado en los pasillos del supermercado promocionando el producto. Bien, y después, bueno, esta ley, por supuesto que fue súper controversial, tuvo harta oposición. Finalmente esta ley de todas formas se promulgó y entró en vigencia el 2016 y terminó de implementarse el 2019. Después vamos a ver que esta ley se implementó en 3 etapas, en el fondo para darle esta como ventana a la industria para poder adaptarse a esta ley. Pero finalmente se termina de implementar en 2019. Ahora, hay un documento muy importante que yo ya se lo subí a Canvas, que es el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Ese documento para nosotros es como la Biblia, ¿ya? ¿Por qué? Porque establece todas las condiciones necesarias y sanitarias que garantiza que un producto es sano para la población, que es inocuo, que no produce enfermedad y que también es un producto que fomenta la salud y la nutrición de la población, ¿ya? Por lo tanto, todos los procesos que debe pasar un alimento, desde cuál es su definición, hasta cómo se produce, se importa, se elabora, se envasa, se almacena, se distribuye y se vende, está en este documento. El Reglamento Sanitario de los Alimentos, si es que ya lo han visto en Ciencia de los Alimentos, súper bien. Si no lo han visto, familiarícense porque lo van a ocupar para el resto de la carrera, porque en el fondo nosotros en este caso nos vamos a apoyar en toda la información que tiene que ver con la rotulación de los productos, pero se pueden dar cuenta más adelante que hay un montón de otra información que va a ser ocupada en otros ramos. Este documento ustedes lo pueden descargar de la página del MinSal y continuamente se tienen que estar fijando que este documento esté actualizado. Yo ahora les subí la última versión que está actualizado en febrero del 2021, ¿ya? Pero ustedes no pueden egresar ocupando el mismo que yo les subí a Canvas, ¿ya? Porque este documento cada cierto tiempo se va actualizando. Así que tienen que estar pendientes a las nuevas actualizaciones. Siempre hay que estar descargándolo, así que no les aconsejo que lo impriman, ¿ya? Bien. Este producto, entonces este documento va a regular todo lo que tiene que ver con el rótulo del producto, ¿ya? El rótulo tiene que ver con todas las inscripciones, leyendas e ilustraciones contenidas en el rótulo que informan acerca de las características del producto. Toda esta información que yo les muestro en este cuadro rojo que está acá es obligatoria, es lo mínimo que un fabricante debe rotular en su producto, que es el nombre, el peso neto o el contenido neto, que es cuánta cantidad está contenida en ese envase, el nombre de la empresa y su razón social, domicilio, país de origen, número y fecha de resolución sanitaria, esto es obligatorio, si tú vendes productos tienes que tener resolución sanitaria, nombre de la Seremi, fecha de elaboración y vencimiento, muy importante, instrucciones de uso y de conservación, también muy importante, los ingredientes y luego el etiquetado nutricional. Por lo tanto, el etiquetado nutricional pasa a ser parte de toda esta información que debe estar contenida en el rótulo de un producto, ¿ya?
Destaco los ingredientes porque estos son muy importantes. Sin ellos, yo no puedo saber de qué está compuesto mi producto. Y en el caso de ustedes, para esta unidad, sin sus ingredientes y sus características, no pueden construir el etiquetado nutricional. La Alejandra pregunta a qué se refiere la resolución sanitaria. La resolución sanitaria, bueno, básicamente si ustedes lo leen en algún envase es un número, pero ese número finalmente lo que quiere decir es la autorización que la autoridad sanitaria le da a ese productor para que pueda producir ese alimento. Y esa autorización va de la mano con que este productor cumpla con una serie de requisitos mínimos para que ese producto pueda ser manipulado bajo el alero de buenas prácticas de manufactura. Ya es una serie de criterios tanto mínimos de espacio físico, así como de higiene, que ese producto se debe cumplir. Y entonces, una vez que esa persona cumple con todo ese checklist, ustedes lo van a aprender a aplicar más adelante. Lo van a conocer en cuarto año en administración, si no me equivoco. Si el productor cumple con todo ese checklist, la autorización, la autoridad sanitaria le da esta resolución y entonces está autorizado para poder vender ese producto. Bien, entonces, ¿qué es estrictamente hablando el etiquetado nutricional? Porque no es todo el rótulo, ya vimos que es parte de, es toda la información que está relacionada al contenido de energía, de nutrientes y de factores alimentarios que el reglamento entiende como factores alimentarios a la fibra y al colesterol, ¿ya? Para que lo sepan. Y entonces, además del contenido de energía, nutrientes y factores alimentarios, también todo mensaje relacionado con el alimento y la salud y que figuran en la etiqueta. Ahí vamos a ver qué mensajes, pero por ejemplo, parte de ellos son los sellos de advertencia, esos son mensajes. Obviamente son mensajes cortitos que puedan ser, que no ocupen gran parte del rótulo. ¿Cuáles son los objetivos del etiquetado? Tiene, en el fondo, tiene varias dimensiones. La primera es entregar información al consumidor que permita una selección de alimentos saludables. Ahí vamos a ver cuál es la teoría que acompaña este primer objetivo. También incentivar a que la industria alimentaria reformule o modifique sus productos en pro, ¿cierto?, de que sean de una mayor calidad nutricional o que sean más saludables, hacia allá va. Incluso la ley 20.606 incentivó bastante a la industria a la reformulación de productos. Y facilitar la comercialización de los productos. Por supuesto, mientras mejor estén caracterizados, va a facilitar tanto la comercialización interna como, por ejemplo, la exportación de productos. Este es como el marco que está como detrás de la utilización del etiquetado nutricional, que dice que si yo tengo disponible esta información y le pongo atención, porque por ejemplo tengo alguna motivación, estoy motivado a verlo, no sé, soy alérgico, soy vegano, o estoy bajando de peso, tengo problemas con el azúcar, con el sodio, tengo enfermedades crónicas, etc. Ya que estoy motivado, le presto atención. Si me gusta este etiquetado y lo entiendo porque, por ejemplo, el tipo de formato es entendible para mí, lo voy a utilizar, ¿ya? Por el contrario, si yo tengo disponible el etiquetado nutricional de un producto, le pongo atención, pero en realidad no estoy motivado, no tengo ninguna motivación en particular, no lo voy a mirar, por supuesto. Sin embargo, si sí tengo la motivación, pero el nivel o el tipo de formato no lo entiendo, probablemente no me va a gustar, no lo voy a entender y no lo voy a ocupar, ¿ya? Pero en el fondo el espíritu es que esté disponible, que la persona tenga una motivación, influye bastante en si le pone atención o no,
Y algo muy, muy importante es el formato del etiquetado, que en el fondo sea de fácil comprensión para que la persona finalmente lo pueda utilizar. En esta figura les muestro los componentes del etiquetado nutricional en Chile. El etiquetado nutricional en otros países es distinto. El etiquetado nutricional en nuestro país va a estar compuesto por la declaración de nutrientes o tabla de información nutricional, que va a tener un componente obligatorio y otro opcional. Ahí vamos a ver cuál. También está compuesto por los mensajes nutricionales, que también algunos son obligatorios, como los sellos de advertencia, y otros van a ser opcionales, que si el producto cumple con el requisito para que este mensaje vaya en el rótulo, el fabricante decide si lo rotula o no. Y finalmente también están los mensajes saludables, que estos mensajes los vamos a ver en esta clase, sin embargo ustedes no lo van a aplicar en el contexto de la MAGESE. Son los mensajes menos presentes en los rótulos. Es muy poco frecuente que uno los ocupe, porque además son frases bastante extensas, por lo tanto ocupan bastante espacio en el rótulo. Por lo tanto, para que ustedes tengan como referencia, cuando elaboren el etiquetado nutricional, ustedes van a elaborar la parte de la aclaración de nutrientes, su parte obligatoria, y los mensajes nutricionales, lo obligatorio y lo opcional. Ahí la Paula me pregunta si es que dentro de la declaración de nutrientes están los ingredientes. No, los ingredientes, la declaración de nutrientes, la palabra nutriente, Paula, quiere decir que se va a enfocar solo en los nutrientes y energía, ¿ya? Los ingredientes no forman estrictamente parte del etiquetado nutricional, como les decía delante. Sin embargo, sí se los pongo aquí en una esquina destacados porque son importantes. Con estos ingredientes, finalmente los ingredientes son lo que le dan la pertinencia a la composición nutricional y a los mensajes nutricionales. Desde los ingredientes se construye el etiquetado nutricional. Por lo tanto, también es una parte que tenemos que tener presente, que tenemos que mirar y que ustedes tienen que ahora recolectar para poder hacer su etiquetado nutricional. Si esta información está errónea, su etiquetado nutricional va a ser a lo mejor no erróneo, pero va a estar muy alejado de la realidad de su producto. Van a estimar una información nutricional o una composición del producto que va a estar muy alejado a la composición real. Vamos a partir con la declaración de nutrientes. La declaración de nutrientes se relaciona con la tabla de información nutricional. Aquí les muestro la tabla, yo creo que para muchos de ustedes es familiar. Usualmente se presenta en esta forma de tabla, ya en algunos productos que el envase es muy pequeño, a veces está escrito de forma horizontal, por ejemplo, en estos chocolatitos pequeños o en estas calugas o en aquellos productos en donde no hay mucho espacio, pero porque las dimensiones del envase no lo permiten, a veces está escrito en horizontal, pero usualmente se presenta en esta tabla. Nosotros vamos a construir esta tabla, la cual en su parte superior siempre tiene la porción de consumo del alimento, que va a estar en medida casera, es decir, en trozo, en unidad, en cuchara, cucharadita, taza, etc. Y entre paréntesis van a encontrar el equivalente en el sistema métrico, ya sea en gramos o en ml. ¿Ya? Y después vamos a ver cómo se fija la porción y ustedes esto lo van a tener que calcular para cada producto. Luego vienen las porciones por envase, que en el fondo es el peso neto, que es el peso de cuánto producto está contenido en ese envase, dividido por la porción. Entonces ahí te dice cuántas porciones por envase ven en este producto. Después en la parte inferior la información se presenta por 100 gramos del producto y por porción, ¿ya? Aquí vamos a tener energía, macronutrientes y el único micronutriente obligatorio es el sodio, ¿sí? Ahora, como se podrán dar cuenta, este formato básico obligatorio, que en el fondo es lo mínimo que un fabricante debe rotular en su producto,
va a variar en función de la cantidad de grasa total que haya por porción. Si este producto tiene una cantidad de 3 gramos o más de grasa total por porción, el fabricante además tiene que especificar los tipos de ácidos grasos presentes en el producto y colesterol. ¿Ya? Si tienen menos de 3 gramos por grasa, de 3 gramos de grasa por porción, basta con que rotule la total, la saturada y el resto de los macronutrientes y sodio. ¿Sí? Ahora, recordemos que lo vimos en la clase anterior, de dónde yo saco esta información por 100 gramos o por porción de consumo, va a ser a partir de el análisis químico proximal, ¿sí? Que en el fondo es lo mejor. Sin embargo, si no tenemos los recursos económicos suficientes para ello, podemos acceder a tablas o bases de datos de composición de alimentos. Vimos en la clase anterior cuáles son los recursos disponibles que contamos, por ejemplo, para este curso. ¿Alguna duda hasta acá? Este es el formato que nosotros vamos a apuntar cuando hagamos el etiquetado del socio comunitario. ¿Ya? Así que vayan mirando bien la tablita. Otro aspecto obligatorio de la tabla de información nutricional es que cuando el fabricante rotula un mensaje nutricional en su producto, por ejemplo, este es el caso de un jurel que dice con omega 3. Este es un mensaje nutricional, ¿ya? Porque es un mensaje que apunta a un nutriente. Si un fabricante dice que este jurel tiene omega 3, el omega 3 tiene que estar rotulado atrás, ¿ya? Porque no basta con solo que me diga que tiene, sino que luego te tiene que informar cuánto tiene, ¿ya? Ahí vamos a ver cuál es el requisito para que un fabricante pueda rotular esta frase, porque no es llegar y rotular y decir, oh, yo creo que tiene, no. Esto tiene que ser comprobado. Y va de la mano con, por supuesto, con el contenido de omega 3 que tiene este producto, ¿ya? Así que siempre, por ejemplo, si ustedes encuentran otro producto en donde dice que es buena fuente de fibra, excelente fuente de fibra, atrás, en la tabla de información nutricional tiene que indicar cantidad de fibra total, soluble e insoluble. Si es una leche y dice que está fortificada con calcio, atrás tiene que aparecer el calcio. Si es una bebida vegetal que tiene B12, atrás tiene que decir cuánta B12, ¿sí? Así que si es un mensaje nutricional, ese nutriente que está en ese mensaje se vuelve obligatorio para la tabla de información nutricional. La parte opcional de la tabla de información nutricional son el resto de las vitaminas y minerales. Recordemos que el único micronutriente obligatorio es el sodio. Siempre en la parte inferior van a encontrar algunos productos, vitaminas y minerales, ya sea que formen parte natural del producto o que se hayan añadido. Los van a encontrar con su unidad de medida respectiva, que por supuesto es mucho menor que los macronutrientes. Los van a encontrar en miligramos o microgramos. Y una diferencia importante en relación a la primera parte es que van a encontrar su cantidad por 100 gramos, pero en la parte de porción van a encontrar que va a estar en porcentaje. Y este porcentaje indica cuánto de la dosis diaria recomendada cubre este producto. ¿Por qué? Porque recordemos que el etiquetado nutricional es para que el consumidor tome una elección, ¿cierto? Tome una decisión en función de esta información nutricional. Entonces, por ejemplo, si este producto tiene vitamina D, a mí me sirve mucho más que me diga que cubre, no sé, un 20% de mi dosis diaria recomendada, versus que me diga que cubre, que un valor acá, por ejemplo, que diga 2 microgramos o 3 microgramos, ¿ya? Así que por eso se expresa en porcentaje. Ahora, las vitaminas y minerales se pueden rotular cuando cubre más del 5% de la dosis diaria recomendada, ¿ya? En el fondo, si cubre menos de un 5%, el fabricante no lo va a fabricar, no lo va a rotular por ningún motivo. Pero si cubre más de un 5%, el fabricante ya lo puede rotular, pero eso ya es opcional, no se le obliga al fabricante que lo rotule, ¿ya? Usualmente sí los rotulan, sobre todo si es que el producto es buena fuente o está fortificado. Profe, ¿Sí?
¿Podría explicar de nuevo la parte de los porcentajes en porciones? Lo ¿Qué de no, la DDR. qué no entendió? Es que era el porcentaje que cubre esa porción según la dosis. ¿Sí? ¿Cómo era? Sí, ah, ya. Así es. ¿Cuánto cubre esa porción? Si yo me consumo esta porción de producto, ¿cuánto cubre de mi dosis diaria recomendada? Matías dice, ¿esto se nos va a exigir a nosotros o igualmente será opcional? No, esta parte nosotros no la vamos a hacer de vitaminas y minerales, porque por experiencia con otros amajeses de otros años, los productos no son muy ricos en vitaminas y minerales, sí el sodio, por supuesto. Y lo otro que tampoco fortifican sus productos, son productos más como simples en ese sentido, Matías. Pero sí es importante que usted sepa de etiquetado y esto, ¿ya? Recordemos que después de esta clase, yo obviamente les voy a hacer una bajada de lo que ustedes van a calcular, pero ustedes no pueden no saber de etiquetado nutricional, ¿ya? Bien, ahora vamos a pasar a los mensajes nutricionales y como les decía, hay una parte que es obligatoria, que son los sellos de advertencia, y la parte opcional, que si es que el alimento cumple con el requisito, el fabricante decide o no si lo rotula. Vamos a partir con la parte opcional. Vamos a dejar al último lo obligatorio. Vamos a partir con lo opcional. Ya, los mensajes nutricionales, la gracia de estos mensajes es que le dan una bajada a la tabla de información nutricional, porque de igual forma, a pesar de que no sé, las vitaminas y minerales estén expresadas en porcentaje, de igual forma para las personas que les digan números, no necesariamente lo van a entender, ¿ya? A lo mejor alguien que trabaja en el área de nutrición y alimentos, sí. Entonces, los mensajes lo que hacen es darle una interpretación o una bajada de esta tabla de información nutricional a la persona. Generalmente se rotulan junto al nombre principal del alimento, formando parte del mismo o junto a la información nutricional. Lo van a encontrar a veces en la cara principal o a veces en la parte trasera, atrás, ¿ya? O a veces por el lado, dependiendo de si el producto es, por ejemplo, redondo, etc. Obviamente la frase tiene que indicar en qué es reducido o en qué es libre. Acá dice, el descriptor deberá ser seguido del nombre del respectivo nutriente, factor alimentario o calorías, por ejemplo. Entonces aquí, por ejemplo, yo les muestro la imagen de un yogur que está la marca y dice la palabra light. Cuando la palabra light está, o cuando diga light, diet, etcétera, esa palabra en sí no dice nada. Si ustedes si piensan en la palabra light, ¿qué les dice? Puede ser cualquier cosa. Entonces, el mensaje nutricional va a estar siempre que haya, por ejemplo, la palabra light, y va a estar muy cerca y le va a dar sentido a esta palabra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí hay un yogur que es light. ¿Por qué es light? Porque es reducido en calorías, porque es libre de grasa total y porque es libre de azúcar, ¿ya? Cuando siempre está la palabra light o diet, estas frases están. En los productos que no sean light o diet también pueden estar, por supuesto, ¿ya? Ahora, estos mensajes van a tener un sentido dependiendo del nutriente al cual hagan alusión. Recordemos que van a existir ciertos componentes en el alimento que van a ser un factor de riesgo para la salud, porque la evidencia sí lo demuestra. Entonces, por ejemplo, todos los mensajes que van a estar relacionados al contenido de energía del producto, de grasa total, saturada, trans, colesterol, azúcares totales y sodio, el mensaje, la dirección de ese mensaje va a ir hacia la reducción o hacia la ausencia de estos componentes. Entonces, si volvemos al mismo caso del yogur, si se dan cuenta, cuando habla de las calorías, es reducido en calorías, es libre de grasa total y es libre de azúcar. Recordemos que el sentido del etiquetado nutricional es hacia un alimento más saludable. Por lo tanto, si este producto tiene menos de estos componentes que son factores de riesgo, va a destacar que tiene menos, ¿ya? Aquí también les muestro el ejemplo de una mermelada que, por ejemplo, destaca 0% azúcar. El 0% es el mensaje y al lado te indica qué nutriente.
Acá también, esta es una leche en polvo descremada que también indica que es 0% de grasa total. Acá les muestro cuáles son las palabras que ocupan el etiquetado nutricional, que son los que están aprobados por el reglamento sanitario. Les reitero que los mensajes nutricionales apuntan a nutrientes y energía, ¿ya? Van a ver en algunos rótulos que dice, por ejemplo, sin aditivos, sin alérgenos, con granos enteros, con, bueno, sin gluten, por ejemplo, que aparecen mucho los productos sin gluten, pero eso es una certificación aparte, ¿ya? Esos no son mensajes nutricionales. Los mensajes nutricionales son estas frases cortitas que les muestro acá, que son las que están autorizadas por el reglamento sanitario. Entonces, por ejemplo, en el caso del contenido calórico, puede ser que este alimento sea libre, que no contiene, etc. El libre, el no contiene, exento, sin, cero, son sinónimos, ¿ya? El fabricante puede elegir cualquiera de estas frases, según lo que le convenga a él finalmente. Esta es la categoría más exigente, es la que menos tiene. Después, si el producto tiene un poco más, ahí vamos a ver cuáles son los requisitos, puede rotular las siguientes frases que es bajo, bajo aporte, bajo en, bajo contenido, bajo o poco. Y ya después la siguiente categoría que es reducido, liviano, menos o menor, se ocupa mucho en los productos light, porque esta categoría se ocupa cuando el producto es menor, por ejemplo, reducido en comparación al producto tradicional. Por ejemplo, el mismo yogur que vimos delante, que era light, es reducido en, no sé, en X nutriente en comparación al yogur tradicional. ¿Ya? Se ocupa mucho para cuando está la versión tradicional del producto o la versión light. En el caso de la grasa total, por ejemplo, si se dan cuenta, hay un mensaje extra que se llama extra magro. Este es exclusivo para las carnes, por ejemplo, ¿ya? No para otro producto más que para las puras carnes. Y así sucesivamente para los siguientes nutrientes. Si se dan cuenta, en el caso de los ácidos grasos trans, el único mensaje disponible es que no tiene, que no hay, 0,0%, etc. Entonces, por ejemplo, los que ahora están cursando nutrición básica les puede hacer sentido, porque cuando nosotros calculamos los requerimientos, las necesidades de lípidos de un sujeto, ¿se acuerdan cuánto era lo que había que calcular para grasas trans? ¿Cómo se calculaban las grasas trans? Menos del 1% del gasto de energía total del día. Exacto, muy bien Alejandro. Es menos de un 1% del gasto energético total de un sujeto. ¿Qué quiere decir? Y si más encima los alimentos dice que el único mensaje de grasas trans es que no tiene. ¿Qué es lo que está pasando entonces, chicos? Bueno, además que es muy coherente, pero ¿qué, en el fondo, cuál es el mensaje acá de todo esto? Es que no debemos consumir grasas trans porque son súper dañinas. Entonces, no la tienes que contemplar cuando le calculas las necesidades de lípidos a un sujeto. Y por otro lado, el etiquetado le está exigiendo a la industria alimentaria que sus productos no tengan ácidos grasos trans. ¿Ya? Así que es súper coherente. Y bueno, aquí también les dejo lo del colesterol, sodio y azúcares. Ya, grábense bien estos mensajes. Estos son los mensajes nutricionales y los autorizados. Después, por otro lado, vamos a tener aquellos mensajes que están relacionados con componentes de los alimentos que son factores protectores de la salud, como las vitaminas, los minerales, la fibra dietética, las proteínas y los ácidos grasos omega 3. ¿Ya? Y el sentido de estos mensajes es obviamente que el alimento lo contiene, que es buena fuente, que es fortificado en. En este sentido, nosotros, como son componentes, factores protectores, es todo lo contrario, ¿cierto? Es bueno que el producto lo tenga. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro este paquete de poroto tórtola, que en su cara principal destaca que es buena fuente de proteínas, de fibra dietética y de hierro. ¿Ya? Aquí también la misma leche descremada en polvo del ejemplo anterior, también dentro de su cara frontal destaca que es buena fuente de proteínas.
Aquí les muestro las frases entonces que van ligadas a estos componentes. Tenemos para proteínas, vitaminas, minerales, fibra y de la familia de los omega 3. También buena fuente, fuente contiene con, son sinónimos. Aquí esta parte me la sé. Porque los otros mensajes tienen condiciones súper específicas, pero por ejemplo esta primera parte ya algunos lo vieron en el seminario de fibra, los que están en nutrición básica. Aquí para que el fabricante rotule estas frases, todas estas primeras frases, el producto debe contener entre un 10 a un 19,9% de la dosis diaria recomendada, por ejemplo, de proteínas, vitaminas, fibra, etc. Cuando es excelente fuente, cubre más de un 20% de la dosis diaria recomendada. Y luego, en el caso del enriquecido y fortificado, estos se ocupan para aquellos alimentos en donde el fabricante añadió uno de estos componentes, ¿ya? El excelente fuente o fuente generalmente es cuando, por ejemplo, ese alimento naturalmente tiene calcio, no sé, hierro, como en el caso del poroto, etcétera. En la parte de fortificado enriquecido se ocupa, por ejemplo, acá les muestro el ejemplo, este es un yogur que fue fortificado con vitamina B. El fabricante le añadió. En el caso del jurel, es con omega 3, estaría en esta categoría, porque en el fondo es natural. Y este producto creo que era un pan, y dice que es buena fuente de fibra dietética y de proteínas. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? No les muestro los requisitos de cada mensaje porque en el fondo es bastante extenso. A continuación les voy a mostrar un ejemplo, pero hay un requisito por cada nutriente o en este caso para el contenido calórico. Esos requisitos están en el reglamento sanitario y están también en una guía que yo les voy a pasar para que elaboremos el etiquetado nutricional, que en el fondo resume un poco las condiciones porque el reglamento es un poco abrumador. Así que yo les hice como una guía resumen para que vayan mirando estas distintas partes del etiquetado. Aquí les muestro un ejemplo. Entonces, aquí tenemos los mensajes ligados al contenido energético o de calorías de un producto. Entonces, por ejemplo, el fabricante puede colocar estas frases de libre, contiene, exento, sin, con, cuando la porción de consumo de ese producto tiene menos de 5 calorías. ¿Cuántas calorías tienen los hidratos de carbono, chicos? ¿Un gramo de hidrato de carbono? ¿Cuántas calorías tiene? 4, ¿cierto? ¿Y los lípidos? 9. Las proteínas 4 también, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, para que un producto no tenga, por ejemplo, 0% calorías, para que tenga rotulado eso, quiere decir que por porción de consumo contiene menos de 5 calorías, o sea, prácticamente hay un nutriente contenido en ese alimento. Puede tener máximo, no sé, 1 gramo de hidrato de carbono, 1 gramo de proteína, y entonces quiero que esto lo relacionen con la composición de alimentos, chicos, porque este mensaje, si, por ejemplo, si es un alimento que con suerte puede tener un nutriente, ¿cierto? Para este requisito. ¿Qué alimento puede ser, chicos? El té, bien, Geomara, muy bien. ¿Qué otro producto cumple? Los endulzantes, bien, Benjamín. ¿Qué más? El café instantáneo. Las bebidas cero, muy bien. En este caso es la categoría más exigente, así que probablemente va a ser un producto bien cargado como para el endulzante, o van a ser aquellos alimentos que no tienen mucho aporte como los té, las aguas de hierba, el café, el mate, ¿ya? Etcétera. Después, para que el fabricante rotule el bajo aporte, bajo en, bajo contenido, bajo poco, por porción de consumo habitual o por porción de consumo del alimento, tienen que haber máximo 40 calorías. Y ahí está un poquito más holgado, ¿ya? Y ya después, para rotular reducido, liviano, menor, ese producto tiene que tener un 25% menos de calorías en comparación al producto tradicional. Recordemos que estos eran los mensajes ligados al light. Entonces, por ejemplo, si es un manjar light,
y dice, no sé, reducción en calorías, quiere decir que ese producto, ese manjar light, tiene al menos un 25% menos de calorías en comparación al manjar tradicional, ¿ya? Este es un ejemplo, como les decía, porque así como hay requisitos para calorías, hay requisitos para el sodio, para la grasa, para los azúcares, etcétera, ¿ya? Esto no se los voy a pedir que se los aprendan, pero sí tienen que saber utilizarlo. Por ejemplo, si yo les digo, evalúen el siguiente mensaje nutricional en este producto, ustedes van a tener que ir a la tabla de información nutricional y mirar por porción de consumo cuántas calorías tiene este producto. Y ahí ustedes me dicen, ah, profesora, mire, tiene este mensaje porque por porción de consumo aporta menos de 5 calorías, por lo tanto está correcto. O profesora, mire, no rotula ningún mensaje, pero, por ejemplo, podría aplicar este bajo aporte porque tiene menos de 40 calorías por porción. ¿Ya? Es súper fácil de evaluar. Miran tabla de información nutricional, columna de porciones y van viendo si es que el mensaje se cumple o no según su requisito. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? Tenemos hasta 10 para la 1, ¿cierto? 12:50, ¿cierto? Ya, la Geomara dice, profe, en el A más S se va a tener que hacer un mensaje nutricional si es que lo merita. Sí, Geomara, exactamente. Sobre todo si es un mensaje obligatorio, como los sellos de advertencia que vamos a ver ahora, si aplica, tenemos que sugerirlo. Con su fundamento, todo súper bien. El Franco dice, ¿no existe regulación en el tamaño de la porción? Sí. Vamos a ver ya en la siguiente clase, más en la práctica, Franco, cuál es la porción de consumo, porque la porción de consumo la establece el fabricante, pero dentro de un rango. El MinSal le sugiere un listado de porciones de intercambio según tipo de producto. Y entonces, por ejemplo, no sé, el MinSal le dice, ya, usted vende leche, la porción de consumo de referencia son 200 ml, pero le da un rango de más o menos un 30%. Entonces, en ese más o menos 30% puede establecer el rango de la porción. Pero usualmente, no sé, en la leche, por ejemplo, son los 200 ml. Franco dice sí, porque a veces podrían ser demasiado pequeñas para decir que son reducidas en caloría, por ejemplo. Claro, pero en el fondo está regulada la porción. Y depende, porque, por ejemplo, hay alimentos que son tan densamente energéticos que en una cantidad muy pequeña tú ya tienes harta concentración de energía y, no sé, por ejemplo, azúcares o grasa. Entonces, todo depende del producto, Franco, de su aporte nutricional finalmente. Bien, ahora vamos a ver los mensajes nutricionales obligatorios, que va ligado a la ley 20.606, a la parte de composición nutricional. ¿Qué es lo que dice esta ley? Esta ley dice que si el fabricante añade en la producción de su producto sodio, grasas o grasas saturadas, y que ese valor haga que este producto exceda los límites de la tabla que les muestro acá, ese producto deberá llevar un sello de advertencia el cual indica que ese producto es alto en sodio, grasas saturadas, azúcares totales y calorías en caso de que se haya añadido grasas o azúcares, ¿cierto? Porque esos componentes aportan energía. ¿Por qué nace esta ley? Bueno, primero porque, cierto, tiene un enfoque de riesgo que son los menores de 14 años y porque también, si se dan cuenta, los mensajes nutricionales que vimos anteriormente, que eso han existido, llevan mucho más tiempo que los sellos de advertencia, finalmente tú podías ver en los productos si es que este alimento contiene componentes protectores o que tiene menos de los que son factores de riesgo, pero no había ningún mensaje que te dijera, oye, este componente en realidad tiene harto sodio, o tiene harto azúcar, o tiene harta grasa saturada. Y en el fondo, por ejemplo, yo que en el fondo me titulé mucho antes de esta ley, era un poquito difícil educar en sodio, por ejemplo,
Entonces uno le puede decir, mire, elija estos productos que contienen, no sé, muy bajo contenido de sodio o reducido en sodio, etcétera. Pero cuando era una persona que tú tenías que, todo lo contrario, indicarle aquellos alimentos que tenían alto contenido de sodio, tú los tenías que aprender. Y decir, mire, en realidad estos productos tienen mayor contenido de sodio, entonces te ibas a las sopas instantáneas, a los caldos Maggi, a alimentos... todos estos alimentos que son como más listos para consumir o preelaborados, embutidos, etcétera. ¿Sí, Francisca? ¿Profe, esto solo cuenta para cosas que se le añaden al producto? No que Solo el que se vengan, le por añade. ejemplo, en una fruta. No, solo el que se le añade. Entonces, eso por un lado. No había ningún mensaje que te dijera, ojo, este producto es alto en. Y el siguiente punto es lo que dice Francisca. En el fondo son productos a los cuales se les añade, los naturales no. Porque, por ejemplo, la miel probablemente naturalmente tiene más de 10 gramos de azúcares por porción, pero la miel no tiene sello porque es naturalmente rica en. Entonces, el espíritu de esta ley, chiquillos, básicamente, es que castiga al producto que se le añade. Lo otro interesante es que, si se dan cuenta, bueno, estos límites dependen si es que el producto es sólido o es líquido, ¿sí? Los valores son muy distintos. Si se dan cuenta, los valores en líquido son mucho más exigentes. ¿Por qué pudiese ser eso? ¿Por qué creen ustedes que son más holgados los límites para sólidos que para líquidos? Ya, el Estefano dice porque se consumen en mayor cantidad, puede ser. No causan ansiedad, más fácil de consumir. Ya, a ver, apliquemos como más principios fisiológicos. ¿Qué pasa con la digestión y absorción? ¿Qué pasa con los tiempos de digestión y absorción de estos, dentro de estas materias, de estas matrices alimentarias sólidas versus líquidas? Bien, Valentina, se absorben más rápido. Bien, Alejandra, son más cortos. En el contexto de un alimento sólido, obviamente que yo la cantidad de sodio, azúcar y grasa lo voy a absorber de forma distinta versus en el contexto de un alimento líquido. Estos 5 gramos de azúcares en un contexto líquido lo voy a absorber mucho más rápido que estos 10 gramos en uno sólido, ¿ya? Eso por un lado, hay como todo un tema de impacto postprandial, ¿cierto? Fisiológico que va de la mano con los tiempos de digestión y absorción. Y lo otro es que estos valores, como vamos a ver más adelante, estos puntos de corte se basan en lo que naturalmente contienen los alimentos, ¿ya? De ahí vamos a ver a qué equivale más o menos cada uno, pero al final eso es otra como arista interesante, porque al final lo que la ley está haciendo, está castigando a aquellos productos que se le añade sodio, grasas o azúcares o grasas saturadas, pero que además excede el límite a lo que naturalmente tienen los alimentos. Entonces lo que la ley está tratando de hacer es que no tengamos en el mercado alimentos más dulces que lo natural, más grasoso que lo natural o más salado que lo natural. ¿Ya? Ese es como un poco el espíritu de esta ley, que por supuesto tiene aspectos a mejorar, pero que encuentro que, o sea, igual recordemos que estos límites y cómo se creó esta ley, hay todo un fundamento académico. Aquí estuvo muy involucrado el INTA y la Universidad de Chile. Aquí hay académicos, personas investigadores, aquí hay mentes, hay fundamentos, hay evidencia científica que respalda, ¿ya? Por lo tanto, es una propuesta súper interesante y es uno de los motivos por los cuales así de primera fue muy alabado a nivel internacional. Como dice acá, estos límites fueron implementados en 3 etapas. ¿Por qué? Porque era importante darle a la industria alimentaria como una especie de periodo de gracia para que pudiese adaptar sus productos a estos límites.
piensen ustedes que en el fondo tenían que sí o sí imprimir en las etiquetas estos sellos en caso que el producto cumpliera, y eso también trae un costo económico. No sé si se acuerdan ustedes que de primera los sellos estaban pegados como stickers encima de los productos, y eso es porque en el fondo todavía no reimprimían sus etiquetas. Y fue obviamente implementado en etapas. La primera etapa fue mucho más, por ejemplo, aquí les muestro los límites de alimentos sólidos. La primera etapa fue mucho más holgada, después la siguiente más exigente, y ya a partir del 2019 partió la última etapa, que es la etapa publicada en el diario oficial y la que finalmente va de la mano con esta ley, ¿ya? ¿Cómo ustedes pueden identificar si un alimento es sólido o es líquido? Primero, en la tabla de información nutricional, la porción va a estar en gramos o en ml. Y segundo, pueden también mirar el peso neto, que es la cantidad contenida en el envase, que también puede estar en gramos o en ml. Y ahí ustedes pueden identificar si un alimento es líquido o sólido. Y esto es importante porque, por ejemplo, en algunos casos, para el fabricante fue como medio controversial el tema, no sé, de algunos alimentos que tienen una consistencia, por ejemplo, como la mayonesa, el ketchup, que es como una consistencia entre sólida y líquida, es mucho más espeso. Entonces, para que ustedes después, no sé, más adelante quieran identificar si el producto es sólido o líquido, basta que miren las unidades de medida y van a dar cuenta de si es sólido o líquido. Ahora, yo les decía que estos límites se basan en la composición nutricional de alimentos naturales. En el caso de los límites para los alimentos líquidos, se basa en nuestro alimento líquido, saludable, nutritivo por excelencia, que es la leche, ¿ya? Y en este caso, estos valores de energía, sodio, azúcares y grasas se va a basar, y lo pueden dar cuenta por el contenido de grasa, se va a basar en la de leche fluida blanca entera, ¿ya? No descremada, sino que es lo que contiene una leche entera. Por lo tanto, si un fabricante, su producto es líquido y le añade azúcar, sodio, etcétera, la ley le está diciendo no le añades más o no la hagas más dulce o más salada que la leche, ¿ya? En el caso de los alimentos sólidos está un poco más dividido. En el caso del sodio, dice que no se debe pasar de los 400 miligramos, lo cual es equivalente a 1 gramo de sal, ¿ya? Entonces le está diciendo al fabricante, ok, añádele sodio, pero no te pases del gramo. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud recomienda que nosotros consumamos máximo 5 gramos de sal al día, ¿ya? Por lo tanto, es muy estratégico que los productos que nosotros consumamos tengan menos de 1 gramo de sal. En el caso de los azúcares totales, estos 10 gramos equivalen a lo que en promedio contienen las frutas, que es nuestro alimento dulce natural sólido, y en el fondo equivale a lo que más o menos contiene de azúcares 100 o 150 gramos de fruta, ¿ya? Recordemos en este contexto que el azúcar de la fruta no es mala, no es dañina, está en una matriz alimentaria acompañada de vitaminas, minerales, fibra, antioxidantes, ¿ya? Por lo tanto, estos 10 gramos dentro del contexto de una fruta entera es muy distinta a que estos gramos provengan solamente de sacarosa añadida o de jarabe de alta fructosa añadida o de fructosa añadida, ¿ya? Y en el caso de las grasas, estos 4 gramos por cada 100 gramos en promedio equivale a la cantidad de grasa saturada que traen las carnes. Y las carnes en promedio, ¿ya? Recordemos que esto es un promedio, los promedios vienen con una desviación estándar, un más menos, porque en el caso de las carnes tenemos una gama de carnes que son como más magras, como el pescado, el pollo y algunos cortes de vacuno y cerdo, pero también hay algunas carnes que se destacan por tener un contenido más graso, como por ejemplo el pavo o los pescados grasos, o incluso algunos cortes o interiores, vísceras, ¿ya? Por lo tanto, es un promedio. En promedio son 4 gramos de grasa saturada, pero por ejemplo, si ustedes pueden ver, no sé, la composición de ácidos grasos del pollo es mucho menos de grasa total, es mucho menos, ¿ya? Pero recordemos que es un promedio, promedian las carnes, ¿ya? Porque recordemos que tiene que haber un más menos.
Así que esto en el fondo les di una bajada para que ustedes más o menos comprendan a qué equivale cada límite. ¿Dudas hasta acá? Ya, voy a continuar a la siguiente diapositiva. Ahora, estos sellos también tienen un fundamento, chicos, ¿ya? Estos sellos no vienen al azar. Se basan, el etiquetado nutricional se basa en este modelo que les muestro en esta imagen, en donde se establece la relación entre el factor distal, que es como el factor primario, y finalmente el desarrollo de la enfermedad. En este camino hay factores intermedios y factores proximales. En este caso, los nutrientes ligados están dentro de los factores distales. Y si se dan cuenta, las flechas dependen del grado de evidencia que existe entre estas relaciones. Las flechas negras indican que esta evidencia es convincente y las flechas punteadas que esta evidencia es probable. ¿Ya? No es tan convincente, de fondo es probable. Entonces, si se dan cuenta, hay, y por eso están estos sellos de advertencia finalmente, hay evidencia convincente que una alta ingesta de energía te puede producir sobrepeso y obesidad y por lo tanto cáncer. Algunos tipos de cáncer, como están especificados acá abajo, que es el de esófago, colorecto, mama en mujeres posmenopáusicas, endometrio y riñón. ¿Ya? Hay evidencia para algunos tipos de cáncer. En el caso de una alta ingesta de grasa saturada, hay una alta, o sea, la evidencia es convincente en que te puede generar colesterol elevado y además este colesterol elevado te puede llevar a enfermedad cardiovascular. Lo mismo con las grasas trans. Y en el caso de una alta ingesta de sodio, hay evidencia convincente que te puede producir presión arterial elevada o hipertensión y luego te puede llevar a enfermedad cardiovascular. Y en el caso de los azúcares, hay una evidencia convincente que te puede producir caries dentales. Y si se dan cuenta, su relación con sobrepeso y obesidad es evidencia probable, ¿ya? Ahora, estas relaciones, chicos, son de la FAO-OMS 2003, ¿ya? Igual son bastante antiguas, así que es probable que esta evidencia pueda evolucionar en el tiempo. Les recuerdo que todo esto es dinámico, y evoluciona en función de la evidencia disponible cuando se generan estos consensos. ¿Sí, Paula? Profe, en la parte de los mensajes anteriores, como que para la energía, ¿qué límite se utiliza? Se utilizó el límite promedio de todos los alimentos, promediaron, Ah, ya. Gracias. de alimentos sólidos. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Este es el cuadro que en el fondo fundamenta los sellos de advertencia. Ahora vamos a pasar a la última parte del etiquetado nutricional, que son los mensajes saludables. Los mensajes saludables no los vamos a hacer en el contexto del etiquetado, pero si vamos a hablar de etiquetado, ustedes los deben conocer. Estos mensajes saludables son frases que están respaldadas por la evidencia científica y lo que hace es relacionar este mensaje nutricional que anteriormente vimos con una condición de salud. Y en este contexto también son relaciones que están respaldadas por la evidencia científica. Actualmente hay 18 de estas asociaciones permitidas por el reglamento sanitario y que por supuesto pueden evolucionar en el tiempo porque están sujetas a la evidencia científica. Y en caso que el producto cumpla con la condición de este mensaje nutricional, es opcional que el fabricante lo rotule. Les vuelvo a repetir que ustedes no van a escribir mensajes saludables, pero es necesario que los vean. Aquí les muestro un ejemplo. Este es un pan integral que tiene su mensaje nutricional. Dice que es buena fuente de fibra. Como cumple con este mensaje nutricional, puede agregar el mensaje saludable que relaciona el consumo de fibra con salud. Y entonces el contexto de esta frase, que es larga, es esta: los alimentos que contienen fibra dietética pueden reducir el desarrollo de algunos tipos de cáncer. Incorpora diariamente en tu alimentación productos con mayor aporte de fibra.
Este es un mensaje saludable, chicos. Aquí les muestro las condiciones que deben cumplir estos mensajes. Básicamente deben cumplir con el requisito del mensaje nutricional, y aquí al lado tienen como el marco del mensaje, porque en el fondo pueden escribirlo textual o dentro de ese marco, como lo dice, como dice el reglamento. Algo muy importante, chicos, es que relaciona el nutriente con la condición de salud, no que el consumo de ese alimento te va a producir algo en la salud, ¿ya? No es con el fin de promocionar ese alimento, no, es el nutriente que está contenido en ese alimento, ¿ya? Nunca van a ver ustedes escrito, come este yogur porque te va a ayudar a prevenir la osteoporosis, no. Va a estar relacionado con el calcio, por ejemplo. Aquí les muestro las 18 frases que están autorizadas por la autoridad sanitaria y cuáles son las que tienen evidencia. Entonces aquí, por ejemplo, hay mensajes probados del calcio y osteoporosis, grasa total y cáncer, sodio y hipertensión, fibra y riesgo de enfermedades cardiovasculares, frutas, verduras y cáncer, anemia nutricional y hierro, etc. Estos son los 18 mensajes, chicos, para que ustedes los tengan disponibles, estos más que nada para que los tengan, porque como les decía, no lo vamos a ver específicamente. Quedan 5 minutos, y en estos 5 minutos quiero que veamos un ejemplo, porque ya que vimos el etiquetado nutricional y que vimos sus componentes, quiero que presten atención al siguiente etiquetado que llegó a mis manos, que es un producto real. Y es un producto que llegó a mis manos porque mi madrina se lo compró. Mi madrina en ese momento tenía anemia, y entonces, como su hija es nutricionista, me mandó el envase. Ella quería saber si es que, ya se lo había consumido, por supuesto, pero en realidad me dice que se lo compró porque ella tenía anemia, y entonces ella vio esta frase en el producto y después me preguntó si realmente le servía para su anemia. Quiero escuchar apreciaciones. Vamos primero por la cara frontal. ¿Qué les parece? Tenemos el nombre del producto, es un Maqui Berry antioxidante natural, es polvo liofilizado, ya es Maqui en polvo, básicamente. ¿Qué les parece estos mensajes que están acá, chicos? Poderosamente rico en fibra, hierro, calcio y minerales. Benjamín se ríe. Ya, ¿cuáles eran los mensajes nutricionales? Porque estos componentes que están acá, fibra, hierro y calcio, bueno, y minerales, eso ya es como chaya, eso es chaya. Es chaya, chicos, porque ya incluso hierro y calcio son minerales, entonces no me ponga minerales, dígame cuál. Ya. Dejemos de lado el mineral porque se pone chayoso. Ya. Fibra, hierro y calcio. ¿Qué tipo de componente es? ¿Son de factores de riesgo o factores protectores? Ya, son protectores. Bien Valentina, bien Germán. Ya, ¿y se acuerdan cuáles eran los mensajes de los protectores? ¿Se acuerdan? Ya, buena fuente, ¿cierto? Contiene, excelente fuente, súper bien. Y en caso que fuese fortificado, fortificado o enriquecido. Bien, 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 chiquillos. Entonces, ya ustedes pueden ver que esta palabra poderosamente rico en nutrientes no aplica. Definitivamente no aplica. Francisca. Me parece muy raro que tenga como un martillo, como que tendría que ver como la alimentación un martillo o un diamante, como que eso no se come. No, exactamente. Incluso como que hace sentido el calcio, pero muestra una leche. Entonces, ¿por qué consumir el berry si estáis destacando que el calcio viene en la leche? Es como súper, no, sí. Bueno, aquí entonces ustedes se pueden dar cuenta, chicos, de la consecuencia que tiene un etiquetado como, porque aquí uno puede concluir que este etiquetado no fue hecho por un experto en nutrición y nutrientes o alguien que no sabe de etiquetado. Claramente, y estas palabras como poderosamente ricos, como muy sensacionalista, muy de televisión abierta, muy impactante cuando usan la palabra de alto impacto, ya. Entonces, ya, la frase no corresponde, y por otro lado, el hierro con el martillo, me decía el martillo, como que uno no se lo come, la palabra minerales no dice nada, ya.
¿Se acuerdan que cuando el fabricante hace alusión a un nutriente, un mensaje nutricional, pensemos que este es un mensaje nutricional, ¿cuándo se vuelve obligatorio? Hay algo que se vuelve obligatorio acá, en la tabla de información nutricional, que alguien lo dijo en el chat delante. Ponerle la tabla nutricional, exactamente. Entonces, por ejemplo, calcio, dice que tiene calcio, y cuando vamos a la tabla de información nutricional, el calcio no está rotulado. Cuando miramos el hierro, también vamos a la tabla de información nutricional, no está el hierro. Y después cuando miramos la fibra sí está solo la total, no la soluble e insoluble, y podemos ver que por porción de consumo tiene 1 gramo. Tiene muy poco. ¿Cuál es la recomendación de fibra, chiquillos? ¿Se acuerdan? Los que están... Tenía que ser como a partir de 2,5 gramos por porción Sí, para considerarlo buena fuente, exactamente. porque eso era el 10%. Exactamente. La recomendación de fibra en términos de etiquetado es 25 gramos. Entonces, para que tú puedas decir que es buena fuente de fibra, tiene que tener al menos el 10% de esa recomendación. O sea, al menos 2,5 gramos, como bien dice la Paula. 1 gramito, ¿cierto? Por lo tanto, mensaje nutricional no aplica. No debiese haber nada en relación a fibra. Y en caso de hierro y calcio, no sabemos, porque no está la información, pero en realidad uno que va conociendo más sobre la composición de alimentos, los berries en general, chicos, ¿por qué se destacan? Los berries, las frutillas, las frambuesas, el arándano, los cranberries, el maqui mismo, por los antioxidantes, exactamente. No vas a destacar el calcio y el hierro, ni la fibra, el antioxidante. Y ustedes, si se dan cuenta aquí, igual destacan. Aquí dice que, por ejemplo, este producto es 30 veces más antioxidante que la uva de mesa, que el arándano 9 veces y 18 veces la granada. Entonces, a lo mejor estos mensajes pudiesen ir acá. Y borramos los poderosamente ricos, que ponemos estos a lo mejor en la cara frontal, que eso sí es mucho más. Y si se dan cuenta, en el pie de la tabla de información nutricional tienen el ORAC, que el ORAC mide la actividad antioxidante de un producto y lo determina acá por 100 gramos, y también determina los polifenoles totales del producto, cuánto polifenol hay en miligramos por cada 100 gramos, que eso incluso pudiese estar contenido acá en esta tabla de información. Entonces, esa es información valiosa para este tipo de producto. Entonces, es súper importante. Imagínense que mi madrina se compró este producto porque decía que era poderosamente rico en hierro y ella tenía anemia. Ahora, claro, si tienes anemia, es poco probable, vas a tener que suplementarte para salir de la anemia, por empezar, y después comer alimentos ricos en hierro, pero el maqui no es un alimento rico en hierro. Hay otras fuentes alimentarias, por supuesto. Y en el caso del calcio, nuestro alimento por excelencia son los lácteos, porque tienen mejor porcentaje de absorción, tienen mejor biodisponibilidad. Así que eso, chicos, espero que les haya gustado el ejercicio. Este producto estuve buscando si es que lo mejoraron, porque en realidad lo vendían en Conce, y encontré la página web como buscando si se dan cuenta, aquí tienen los otros componentes del rótulo. Empecé a buscar aquí el nombre de la empresa y lo busqué por Pulse, y todavía está en la página web el mismo producto con el mismo etiquetado. En el fondo no quería ver si es que lo habían mejorado o algo, y no, todavía está, pero no sé si la página web está vigente porque es muy, muy difícil de encontrar. Si lo buscan, no es fácil. Incluso lo encontré como por las imágenes, no por la página web. Bien, voy a dejar de